Tenemos a Enrique Rico Ferri, quien hace una reflexión también sobre la prevención del delito. ¿En qué sentido? Él propone concretamente un código preventivo, no un código represivo, como es el que estamos llevando a cabo, que contravenga precisamente todos y cada una de las disposiciones penales que tenemos. ¿En base a qué? En base a llevar un ordenamiento, un control social, a esos factores sociales que nos provocan o que hacen llevar a cabo un delito, en concreto la criminalidad de los sujetos. Partiendo de ahí, es importante aclarar lo siguiente: efectivamente hay que evitarlos, es mejor evitar los delitos que castigarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Como juzgador entendemos que efectivamente hay una prevención del delito, pero posterior. ¿Qué quiero decir? Que una vez que se le impone a una persona una sentencia condenatoria, la pena, el fin de la pena es precisamente evitar que vuelva a cometer un delito. Pero en este caso ya lo cometió, que es el problema, que aquí es evitar que se cometa el delito, y no solamente al reincidente, sino más bien evitarlo de su esencia, de su origen. Esto es, el hecho de, por parte de los legisladores, el hecho de querer prevenir el delito, ¿en qué sentido? Creando tipos penales, creando más reclusorios, aumentar las penas, aumentar las calificativas en los tipos penales. Realmente es un problema legislativo. Ok, hay que sancionar esas conductas, pero realmente no es el fin para prevenir el delito. Solamente lo único que estamos logrando, sí, la verdad, estamos logrando una impunidad. Quiero aclarar este punto. Si estoy hablando de impunidad, no estoy hablando de la impunidad a nivel de juzgado o a nivel de procuración de justicia, de averiguación previa, no. Estoy hablando de una impunidad general. Me explico. Muchos delitos, muchas conductas no son conocidas por la autoridad. Dentro de la criminología se le conoce como la cifra negra de la criminalidad, que consiste en lo siguiente: infinidad de ciudadanos sufrimos un delito. Sin embargo, en ningún momento se llega a conocer, primero porque no se ha denunciado, no hay una cultura jurídica donde hay que denunciarlos. Por desconfianza, si ustedes quieran, a lo mejor empieza a haber un sistema de impartición de justicia o procuración a la sociedad, que es grave, hay que entenderlo, pero no se denuncian, no se llevan a cabo, por lógica no son investigados y mucho menos son sancionados. A eso me refiero, a la impunidad a la cual se llega en ese sentido. Retomando este tema de la prevención del delito, debemos atender a los factores sociales. Los factores sociales que de estas teorías Enrico Ferri lo hace muy claro, sociólogo, lo hace muy claro, que hay que ver la esencia del delito. ¿Por qué nace el delito? Y entonces sí, atacarlo de su origen. Esto es, si nos ponemos a verificar cuáles son esas causas en un momento dado del delito, cuáles son esos factores criminológicos que se manejan, pues en primer término, hay que reconocerlo, y no es de ahorita, siempre ha sido, tenemos a la pobreza. Viene la pobreza, viene la falta de educación, concretamente. Viene también un factor muy importante en ese sentido, el desempleo.
¿sí? Que es muy grave, y creo que en esta época, en estos momentos, lo estamos viviendo muy palpable a cualquier nivel social. Son necesidades de origen, ¿sí? Factores sociales, focos rojos que hay que verificar para prevenir el delito. Es entendible que orillan a la persona que comete el delito, esos factores lo orillan mucho. Desde ahí tenemos que ver la prevención del delito. Bien, si lo vemos desde ese punto de vista de factores sociales y la actuación del juzgador en ese sentido, al juzgador lo que le corresponde dentro de su tarea, que es la impartición de justicia y que va de la mano de la procuración de la misma, el juzgador en ese momento, su tarea es precisamente prevenirlo. ¿Con qué? Con su actuación eficaz, con su actuación conforme a la ley, pegado a la ley en ese sentido, y evitar a todas costas también el aplicar la justicia como debe ser, o lo más cercano a la justicia. Vuelvo a aclarar, el juzgador lo que le va a corresponder, su papel es prevenir que no vuelva a cometer otro delito si es el caso. ¿Sí? Por lo tanto, quiero mencionar que para prevenir el delito debe haber una actuación conjunta en diversos niveles. No solamente el juzgador, no solamente a nivel de procuración de justicia, sino también debe intervenir las instituciones políticas, las instituciones legislativas del gobierno, del Estado, que debe cumplir con estos factores. Pero debe ser en conjunto, definitivamente. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, con programas, precisamente, y programas no solamente desde el punto de vista jurídico. El juzgador puede dar su punto de vista, cómo se integra un delito, cómo se comprueba, en ese sentido. Pero no solamente desde el punto de vista jurídico, también se tiene que ver desde el punto de vista histórico, en primer término, y un factor muy importante desde el punto de vista sociológico. ¿Cómo es que actúa la comunidad? Primero el sujeto y posteriormente la comunidad. ¿Cómo es que hay factores, lugares inclusive, que provocan el cometer un delito? No debemos de perder de vista también los problemas, otros factores muy importantes que nos obligan a voltear para evitar ese tipo de problemas y para prevenir el delito, como es también la diferencia étnica, ¿sí? Sociales, esos movimientos sociales. Y en la actualidad no hay que perder de vista también, vamos a decirlo así, la modernización de la criminalidad. ¿A qué me refiero? Ahora los llamados delitos cibernéticos, a la creación de las leyes especiales como de la delincuencia organizada, que nos permite crear otro tipo de leyes por ese avance de la criminalidad, pero avances técnicos, vamos a decirlo así también, que nos ha provocado verlo. Tenemos que verificarlo, no solamente en una cuestión sencilla, simple, ya tenemos un avance de esta criminalidad en esos factores. Vienen los llamados delitos de cuello blanco, que no tenemos,